Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Héctor Pino, soy entrenador de Big Team y bueno, quiero contarles mi experiencia en esta tremenda carrera de forma personal, que fue un gran desafío, los 35 kilómetros de la Andes Mountain, organizada por Merrell y parte del circuito igual de la Skyrunning World Series. Para contextualizar, esta carrera tiene 35 kilómetros con 3.250 de nivel positivo. Se desarrollaba en Santiago, en el centro de esquí La Parva, y avanzaba recorriendo diferentes cerros en torno a los 4.000, a los 3.900 y llegando a un punto máximo del Cerro del Plomo, un cerro de los más altos de Santiago, de más de 5.400 metros sobre el nivel del mar. Lo más complejo estaba el desnivel, que 35 kilómetros reducido a este nivel de 3.250 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de carreras sobre las 6 horas, entonces era algo que personalmente se me hacía muy difícil, pero quizás el desafío más importante era el tema de la aclimatación, ya que al ser de Concepción vivo a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenía que gestionar cómo poder hacerlo en torno a mis tiempos. Quería sentirme bien corriendo en torno a mis capacidades. Mi mochila está destinada para poder correr durante 10 horas, desde 8 a 10 horas. 8 era el ideal, 10 horas era ya como el punto máximo de que me iba a poder demorar, o eso calculaba yo entre el estudio que hice dentro de mi ritmo de carrera con el desnivel positivo que estaba enfrentando en ese momento. Entonces, mayoritariamente geles, cerca de 10, 15 geles y 10 compotas, ¿ya? De estas las Vivo clásicas, y también isotónica de algo de electro, ya, isotónicas, ¿ya? Y también magnesio, 3 sachets de magnesio por si acaso, pastillas de sal y 2 barritas de caraboní por si acaso. En realidad mi objetivo siempre era poder ir fluctuando entre gel y isotónica y las compotas, que es algo que siempre me acomoda y casi siempre estoy cumpliendo entre 60 y 90 gramos de carbohidrato por hora. Sabía que había algo que podía pasar, que se me podían congelar quizás o los geles o las compotas, y era algo que lo tenía presente, entonces procuré siempre mantener mis brazos cerca del chaleco para que el frío, que en ese momento, después voy a contar eso, estaba muy intenso. Entonces con ese equipamiento revisé un poco mi sintomatología en ese momento antes de entrar a la meta. Mis piernas estaban excelentes, mi cabeza estaba excelente, mi cuerpo estaba excelente, tenía mucha energía y me fui a la meta y comenzamos. Cuando iba trotando iba bastante abrigado, ¿ya? Teníamos un equipamiento obligatorio que debíamos llevar. Estaba la pluma, estaba el tema del impermeable, cortaviento, primera capa, pares de guantes, primera capa de pantalón y cortaviento de pantalón. Muchas cosas que de en principio quizás para el común de las personas parece innecesario, pero realmente cuando ya empezaba uno a subir, o eso me di cuenta los primeros días que estuve ahí aclimatando, me di cuenta que eran absolutamente necesarios. Es más, nunca pensé correr tanto tiempo con una pluma puesta, que quizás aquí en el nivel del mar pasan 5 minutos y uno ya está sudando. Pero arriba nunca entraba hasta ese punto, como que era un momento cálido solamente. Y claro, me gustó mucho la estrategia que tuve, porque justo cuando ya íbamos llegando a la falsa Parva, saqué mi cortaviento, me lo puse antes de enfrentar un filo que pegaba el viento muy fuerte, que probablemente debe haber estado bajo cero esa primera ventisca. Y desde ahí ese viento no paró hasta pasar diferentes cerros que estuvimos haciendo, y afortunadamente fui con un buen equipamiento, siento yo, a través de
también la protección de las manos por los guantes, que me puse doble guante, un guante normal de la Sportiva, que tenía un forrito que ayuda como también a proteger, y un mitón de Decathlon que también protegía todos los dedos y el dedo gordo que también a veces se escapa. Entonces cuando iba con los bastones no tenía ningún problema y siempre los mantuve calientes. Y eso era importante, sentirme cómodo. A veces veía a las personas que pasaba y estaban tiritando sus manos, no las respondían y normalmente sus comentarios eran de que estaba muy helado, de que no podían continuar. Y yo me sentía súper cómodo, estaba súper bien, me sentía muy contento y con el paisaje que había era una locura, que era otra cosa. Ya cuando íbamos avanzando pasamos al Cerro del Pintor, bueno, ahí me encontré con un buen amigo que es camarógrafo, así que ahí nos saludamos, fue un punch de energía nuevamente, a pesar de que quedaba mucha carrera, pero iba muy emocionado. Ya empezamos un sector donde yo ya no conocía más, porque yo había conocido solamente hasta el Pintor, que el que había hecho cumbre el día jueves. Y ahí empezamos el ataque al inicio del Leonera, que era una parte muy técnica. Me sorprendió mucho cómo lo pude sortear, no tuve ningún problema en torno al manejo de bastones, las zapatillas me respondieron muy bien. Y la última parte, que era una bajada con un peralte, que era bien peligroso, pero con cadencia y con mucho control del cuerpo se pudo sortear muy bien también. Y me sorprendía lo cómodo que estaba, ¿sí? Me sentía muy fuerte y todo el cuerpo estaba impecable, como que me estaba emocionado con subir luego el plomo, que era ya llegando a Federación, cosa que también uno no dimensiona mucho las altitudes de los cerros que hay. Entonces cuando uno llegué a ese punto de doblar de Leonera, que uno tenía que doblar hacia Federación, hacia un punto de abastecimiento, me sentía fuerte, pero no llegaba nunca, era eterno el lugar para llegar. Y cuando uno llegaba, era algo increíble, como que empecé a tomar muchas cosas antes de llegar a Federación. Cuando lo vi desde lejos, me tomé todo el agua que tenía y ya al llegar a Federación nos revisaron todo el equipamiento antes de iniciar el ataque a la cumbre. Yo tenía todo, fue súper rápido, súper efectivo, comí algunos plátanos y me largué al ataque de la cumbre. Y aquí empieza el lado B. Ya, aquí empieza lo desconocido para mí. Realmente aquí mi humildad sale a la vista, porque uno peca en creer de que puede hacerlo y la montaña al final es la que dice la última palabra. Comencé súper bien, a un ritmo cómodo, pasando alguna gente incluso, siempre cómodo, nunca exigiéndome y recordando las palabras de Eric sobre la puna. Bueno, en ese momento estábamos en los 4100 y íbamos subiendo constantemente. Ahí el desnivel subía abruptamente porque las pendientes superaban a los 30 grados, 40 grados de pendiente. Entonces ya era duro el esfuerzo más la altura. Los primeros 5 kilómetros fueron muy duros hasta llegar a Agostini, y ahí ya llegando a Agostini fue como de un cambio brutal en el clima personal, de forma personal, porque lo primero que empecé a sentir fue que mis manos ya no las pude sentir. Entonces, que era algo que estaba sintiendo, pero en ese momento, cuando hice como el presente, me di cuenta que mis manos ya no me respondían al momento de empujar con los bastones. Entonces empecé a moverlos de a poco y estaban completamente congeladas. Tuve que soltar los bastones y le dije a un chico que me iba pasando y le dije que tenía
las manos congeladas a pesar de los dobles guantes que tenía, y comencé a aplaudir para poder recuperar el calor. Principalmente el dedo gordo lo tenía completamente congelado, no lo sentía, no lo podía mover y sentía ese dolor del congelamiento. Y al momento de aplaudir, poco a poco empezó a recuperar sangre y calor, y también ese dolor de los pinchazos que se empiezan a generar cuando el cuerpo empieza de lo frío a lo caliente. Y fue uno de los dolores más intensos que pude haber sentido. Intenté disociar mi cabeza para que no me doliese tanto, y cuando ya estaban ligeramente calientes, dejé los bastones en el camino y empecé a subir con las manos en los bolsillos. Y de ahí sentí que cada vez que avanzaba, cada vez me iba sintiendo más y más fatigado, a pesar de que sabía de que debía hidratarme mucho, y en el isotónico había echado maltodextrina y fructosa como para poder ir alimentándome de manera líquida y no estar sacando los geles ni estar preocupado como de la alimentación. Tenía los dos Zoflac, las dos botellas llenas, a pesar de que me costaba mucho igual sacarlas. Intentaba tomar constantemente cada 35 minutos, 40 minutos. Y cada vez estaba más helada el agua. Eso era algo que pasaba, pero no estaba congelada, que era lo bueno, que tenía miedo que pasase. Pero ya llegó un momento en que el cansancio era tanto que cada paso que iba dando iba disminuyendo en torno a la respiración que estaba llevando. Y si bien era algo común, es decir, yo iba con 3 o 4 personas atrás mío y las personas también avanzaban a un ritmo muy lento, después llegó un momento que yo ya estaba avanzando mucho más lento. Me pasaron todos los corredores que iban detrás mío, y iba un paso y respiraba, un paso y respiraba, un paso y respiraba. Mi cabeza como empezó a pensar muchas cosas, siempre en lo positivo, pero intentaba evaluar que no me estuviese dando la puna, pero claramente ya estaba con puna probablemente. Y también me empezó a sentir como esa sensación de un resfrío que estaba teniendo y me había estado acompañando la semana anterior, y en ese momento como que se sintió bastante porque empecé a toser como con esa misma sensación de resfrío. Y eso me ahogaba un montón. Ya cuando pasé el último refugio, y iba llegando a la Pirca del Indio, que era el último punto de corte antes de atacar la cumbre directamente hacia el plomo, y veía al guía iba avanzando lentamente hacia él, y fue como muy emocionante en el sentido de que estaba llegando hacia él y que después quizá iba a subir la cumbre, pero en mi cabeza decía, ¿cómo voy a llegar allá en estas condiciones? ¿Qué me va a pasar allá arriba si faltaban 2,5 kilómetros quizás, con más de 500 de nivel positivo? Se veía ahí al lado, pero el guía fue súper clave. Él me dijo que no me iba a dejar subir, a pesar de que estaba en el tiempo de poder ir, pero fueron esas palabras como que me dijeron que realmente eso era lo que me decía la montaña también, que en ese momento no estaba preparado para poder subir. Fue un poco un golpe hacia el esfuerzo que había hecho hasta llegar ahí, pero también como que disocié de inmediato esa sensación como no de frustración, sino de no haber conseguido llegar a la cumbre, que era algo que quería. Y miré alrededor, miré el glaciar, el Eiger creo que se llamaba, y como que eso lo recompensó todo. Me senté un rato y contemplé ese paisaje hermoso que estaba. En ese momento estaba a los 5100 y lo sentía en mi pecho, lo sentía en mis manos, en mis piernas. Fue un momento de regocijo súper lindo, hasta que me di cuenta que estaba tan alto.
Cuando me di cuenta que estaba tan alto, me di cuenta también que la puna podía llegar rápidamente. En ese momento me sentía muy bien. Al momento que el niño me dijo que no podía seguir subiendo, empecé a trotar alrededor, no me sentía muy bien. Pero cuando me senté y me alimenté, creo que como que mi cuerpo se relajó bastante y empezaron como a un dolor ligeramente a la cabeza. Cuando empezó eso, decidí bajar de inmediato. Y cuando empecé a bajar, ya en las primeras 2 curvas, mi estómago como que quiso sentir como esa sensación de vómito, y ya como al tercer intento de evitar que pasara, vomité, y fue como vomitar todo el líquido que había consumido. Afortunadamente no me dolió la garganta porque no había consumido nada duro, y salió todo de golpe. Pero fue una sensación de que Héctor, creo que estás apunado, y fue como un duro golpe, y de ahí comienza otra historia. Ya, después de ese vómito intenté trotar y mi cuerpo no me respondía. Sentía que había corrido como un montón de kilómetros, pero más que en el cuerpo, más que en mi cabeza, era en el cuerpo, porque mi cabeza sentía al 100%, estaba todo súper claro. Eso me tenía tranquilo, no me tenía asustado, pero el cuerpo no me respondía. Sentía que tenía una fatiga crónica, como donde mis brazos, mis piernas no lograban sostenerse bien. Había hielo, había nieve en el camino, entonces decidí ponerme los crampones, unos micro spikes que se llaman, que son crampones para correr, que son más móviles que los crampones normales. Y los crampones que son una especie de garra de acero que se insertan en la nieve o en el hielo y te ayudan a poder mantener un poco más de estabilidad al caminar o correr. En este caso simplemente iba a caminar, y la idea era que tuviera estabilidad y que no me cayese, me pudiese romper la mano o algo parecido. Entonces bajé tranquilamente, intentando recuperarme. Tomaba ligeros sorbos de agua, pero era imposible consumirlo, como que aparte que las compotas ya se habían congelado esta vez. El viento implacable en todo momento, siempre estaba ese viento muy helado, donde los vientos estaban en -10, quizás -5 a esa hora, y la nariz, la boca, la cara, era una sensación de cómo cubrirla constantemente para que no se me congelase y no llegara a esa sensación de lo que me había pasado en las manos. Afortunadamente tenía los buffs, tenía 2 buffs y un pasamontaña que me ayudó bastante a poder controlar el calor, más aún más el gorro y todos los gorros aparte de la pluma y el cortaviento. Y el impermeable, que era otra capa más que tenía encima. Ocupé todo el equipamiento que llevé y ahí fui caminando muy lentamente, y cada paso intentaba concentrarme en lo bueno, como les decía, como en el paisaje. Fue impresionante ver este hielo, esta masa gigante de hielo pegada al plomo. A veces me daba vuelta, miraba el plomo y decía que éramos tan pequeños, somos tan pequeños en torno a esto, y me emocioné muchas veces por eso, por estar ahí presente, por poder contemplar esa belleza tan inhóspita que me rodeaba. Estaba solo, no sé por qué, quizás me imaginaba que era el último corredor, probablemente, pero no me importaba mucho eso. Intentaba caminar constante porque sabía de que si me quedaba quieto quizás me iba a congelar, y dependía de mí nomás llegar, y eso me hizo reflexionar muchas cosas también. Avancé paso a paso, tranquilo, intentando no desesperarme por lo que me quedaba.
hasta llegar al primer refugio, que pude descansar un poco la cabeza en el sentido del esfuerzo que estaba generando al avanzar paso a paso. Me senté, pude describir un poco mis sensaciones, y eso igual siento que ayuda a poder decantar un poco lo mismo que uno está sintiendo. Y después me levanté nuevamente. Bueno, los bastones que había dejado en el camino, les dije que quizás, ojalá hubiese podido tener los bastones, y los chicos que estaban en ese punto de abastecimiento en el Agostini los habían capturado y justo me los pasaron. Así que recuperé los bastones que había dejado en el camino y fue genial. Yo pensé que no lo iba a recuperar, o pensé que iban a estar en el camino, pero también era poco probable, viendo que todos estaban casi sobreviviendo. Y un bastón gratis, bueno. Ya me fui con los bastones, fue súper bueno porque pude dosificar un poco más el cansancio de las piernas, que si bien no sentía cansancio, pero era una fatiga crónica que no me soltaba, y tampoco podía comer nada. Ya pasando las horas, el tiempo, veía que de repente aparecía a lo lejos el refugio Federación, que era el punto donde me había sentido tan bien, y ahora volvía casi destruido. Y caminando muy lento, era impresionante lo lento que caminaba, llegando hasta el refugio. Pensé que me iba a recuperar en torno a llegar al plano, pero cuando llegué al plano empecé a caminar y mis piernas se mantenían de la misma forma. Llego al refugio y ahí converso con los chicos que estaban ahí. Estaba el Emanuel, estaba el Eric igual, que me había dado ese consejo. Y ahí estaba con mis brazos apoyados en las piernas y mirando al suelo, intentando recuperarme. Me dieron ahí un té, y mientras estaba tomando el té, un chico me decía que debía consumir, que comiera, no importa que no tuviera hambre, que en ese momento no sentía que tuviese nada de hambre. Y claro, tenía toda la razón. Empecé a comer, empecé a consumir el té, y poco a poco me empecé a recuperar. Quizás habrán pasado como media hora, una hora probablemente. Ya la dimensión del tiempo era absurda, pero me recuperé. Y decidí volver trotando hasta el punto de meta, no importando que ya había quedado DNF, que significa que ya terminaste la carrera, ya no puedes terminarla si es que quedas en ese estado de did not finish, que es DNF. Y mi objetivo era poder terminarla completa. También quería saber cómo era Piedra Enumerada, que era la última parte hacia la meta. Y fue maravilloso, fue una bajada muy rica. Había en una laguna una cascada congelada preciosa, y un terreno que era de otro mundo realmente. Como que de un principio había dicho que a mis amigos que iba a correr a Marte, y realmente fue como eso, correr en un lugar que nunca había visto, y que cada paso era un aprendizaje y una sensación de regocijo, así como de mucha humildad probablemente. Sí, es como uno no se sentía nada básicamente mientras estaba trotando por ahí. Ya cuando llegué a la última parte me encontré con unos caballeros, y cuento esa anécdota porque solamente me hizo mucho sentido, y que no sé, eran 4 caballeros, ¿cachai? Que iban recorriendo juntos así como buenos amigos, y me preguntaron cómo me había ido, y les conté que había llegado hasta ese punto, hasta la Pirca del Indio, y genuinamente como que veía su rostro y me felicitaban, y como que a veces como que uno decía, pucha, como que siempre espera llegar a la meta nomás, o espera quizá recorrer como esos puntos que uno se pone presente, pero no dimensiona como todo lo que uno hace. Y como que me abrazaron, me dijeron felicitaciones, y yo estaba como, no sé, quizás muy sensible,
me emocioné mucho en ese momento. Fue algo bonito, fue algo como de decirme, chuta, lo estoy disfrutando y que bacán que estas personas que ni siquiera conozco como que me digan esas cosas, como que me sentí muy bien. Y ahí me fui con más fuerza todavía, trotando, con mucho ánimo, a pesar de que empezaron una subida bien loca y bien eternas, pero el paisaje lo compensaba. Y hasta que llegué a una camioneta que era el punto antepenúltimo antes de llegar a la meta, 7 kilómetros antes de llegar. Y comí y pensé que iba a poder seguir, pero ya me habían dicho que era el tiempo de corte ya. Le habían pasado 12 horas en movimiento, de repente veo mi reloj. Yo no me había dado cuenta que había pasado tanto tiempo. Pero sabes que como que no me sentí así como frustrado ni nada, fue algo como que ya lo di todo, no pudo haber dado más. Me subí a la camioneta, llegué a la meta, mis compañeros estaban un poco enojados, tristes, un poco de miedo, claramente porque no había información sobre mí. Lamento mucho eso, ojalá que esas cosas dentro de la organización también puedan mejorar, pero bueno, son cosas que también pueden pasar. Y ya decantando todo eso, ¿qué es lo que me queda? Y eso es la última. Ya, lo último. Ya. ¿Qué me queda de todo esto, de toda esta experiencia? Finalmente de que si es que yo me propongo algunas cosas, no siempre pueden salir como yo las quiero. De que debo ser igual bien humilde con respecto a las cosas nuevas, que si bien es algo que siempre predico sobre el tema de que hay que ir progresivamente con las cosas, más aún con lo nuevo, con el material, con la alimentación, con los terrenos. A veces uno no dimensiona la montaña, la alta montaña, que es algo que es otro mundo realmente. El clima es implacable y uno tiene que dejarse llevar o básicamente hacer caso a la experiencia de los que saben e ir enfrentándose a estas cosas de forma progresiva, ¿no? Para poder ir sacando la experiencia y en otro futuro poder completarlo y hacerlo de forma correcta o como uno quizás quisiera. Pero a veces también pueden salir de forma negativa. Y aceptar eso como algo que también puede pasar, igual es importante, o siento que es muy importante para mantener ese objetivo siempre presente. En el sentido del disfrute, en el sentido de seguir mejorando, en el sentido de seguir motivándose sobre esta disciplina. Esto me revuelve la cabeza, me revuelve el cuerpo, las emociones de seguir trotando, que era algo que personalmente también había perdido durante un tiempo y que me mantiene ahora muy motivado para poder seguir en este camino tan lindo que he elegido, que es el trail running y todas sus variantes con respecto al correr en montaña. También me deja esto de poder disfrutar un poco más de los pequeños objetivos durante las carreras, que si bien uno los mira muy a huevo cuando está, al ser uno muy competitivo, siento que genera una satisfacción tremenda al momento de llegar a la meta independiente de cómo haya llegado. Por otro lado, ese ir de pensando en cómo uno se va sintiendo, en cómo
cómo vas sorteando los obstáculos, en cómo vas reaccionando, en cómo tu cuerpo está cambiando en torno al ambiente, a los paisajes, que se resume en definitiva al estar presente, como al estar consciente de que uno está vivo, como que eso te llena, te emociona, te hace sentir que eres único, que estás muy conectado con todo y a la vez también desconectado, y es increíble, como que hay que volver a repetirlo. Eso sí o sí tiene que ahí en el tintero, pero que algo que se puede hacer y que para la próxima hay que seguir mejorando y si no se puede, para la próxima, y si no se puede, para la próxima, porque cada vez va a existir algo nuevo, cada vez va a existir una experiencia nueva, y con eso hay que quedarse. De eso se trata, de correr para toda la vida, ¿no? Y eso, espero que les haya gustado esta experiencia. Cada vez esto es algo particular, recuerden, siempre el cuerpo reacciona de forma diferente en cada persona, así que solamente tómenlo como eso, como una experiencia de alguien X, pero ustedes tienen que vivirlo de forma personal. Que estén bien, chao chao. Skyrunner World Series. De mis capacidades, creía o creo ya, al partir la cuenta regresiva 3, 2, 1, acción.